comenzamos ya mismo, ocupándonos, podríamos titularlo, la salud mental. Vamos a hablar de un miedo que es bastante frecuente, sobre todo en los estudiantes universitarios. El miedo a rendir un examen, esa fobia que paraliza, un trastorno de ansiedad cada vez más frecuente. Ahora, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo se supera? Bueno, y hemos invitado a la psicóloga, a la licenciada Virginia Cavagnaro, quien además está en la parte de dirección de salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en contacto con los estudiantes universitarios y esta problemática. Por eso la hemos convocado, licenciada. Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme, Vanina. Bueno, y muchas preguntas de la gente en el Facebook cuando colgamos el tema. Por ejemplo, Liliana nos pregunta, ¿es un miedo real o es psicológico? Belén Carrera dice, ¿puede este miedo bloquear a una persona a la hora de rendir? ¿Se puede controlar? Bueno, empecemos por la primera pregunta. Bien. Diríamos que sí, que es un miedo real, que acá el sufrimiento puede ser muy real y que realmente las personas que sufren de este tipo de padecimiento se bloquean frente a un examen, se bloquean antes de rendir, posponen sus fechas de exámenes indeterminadamente. Pero puede ocurrir antes y entonces la persona decide no ir, no presentarse. No presentarse. O puede ser que esté rindiendo y se bloquee, se le haga un blanco en la mente y no se acuerde de más nada. Se bloquee. Y esto es muy real, no es algo inventado, digamos, por la persona, realmente sucede así. Y la respuesta a esto es la ansiedad, ¿no? La ansiedad es un elemento fundamental para poder entender este tipo de padecimiento, este tipo de fobias, ¿no? Ahora, licenciada, este miedo, esta fobia que paraliza, ¿aparece así de repente? ¿O uno la puede ir detectando ciertos síntomas y decir, bueno, ¿qué pasa acá? Uno puede ir detectándola a veces hasta de forma muy temprana, ¿no? Ya vemos algunos temores sociales, ¿no? Ya en la primera infancia pueden aparecer algunas cuestiones, pero muchas veces se agravan en situaciones académicas, ¿no? De hecho, estamos hablando de una fobia que es un trastorno de ansiedad que podríamos clasificarlo dentro de una fobia específica, porque la situación está delimitada, es el temor a rendir. A rendir, ¿no? No se presenta en otra situación, sino que es... No. El alumno va a clases, el alumno va a clases, responde preguntas... puede tener una vida social bastante grata, desempeñarse bien en otras áreas, pero rendir no puede. A veces llegan a la puerta del aula donde van a rendir y se vuelven, ¿no? A veces se inscriben infinidad de veces y nunca pueden llegar a rendir el examen. ¿Y esto también se traslada al cuerpo? Por ahí se sienten como mareos, claro, es parte del mismo cuadro, ¿no? Todo es parte del mismo cuadro. Es parte del mismo cuadro. Aparecen síntomas físicos muy molestos que tienen que ver con el dolor de estómago, dolor de cabeza, sensación de mareo, temor, ¿no? Miedo a perder el control, a bloquearse, a no poder hablar. A veces la ansiedad es anticipatoria, ¿no? Estos síntomas aparecen desde la noche antes hasta a veces una semana antes, ¿no? Y en otras ocasiones los síntomas aparecen en el transcurso del examen, a lo que nosotros le llamamos ansiedad situacional, ¿no? Aún así, siempre los síntomas ansiosos son desagradables para las personas, asustan y no permiten un buen desempeño. ¿Cuáles pueden ser las causas de esto? Hay muchas explicaciones y muchas teorías respecto a las causas, pero bueno, en principio siempre tenemos en la base ansiedad, ¿no es cierto? A veces puede ser una ansiedad que uno hereda, ¿no? Puede haber una base ansiosa genética, pero no como un único elemento, ¿no? Porque sabemos que la genética no es determinante. No es determinante, ¿no? Quizás nos predispone a tener ansiedad y a tener cuadros ansiosos en la adultez, pero no es el determinante. La crianza puede ser un factor importante, ¿no? Cómo hemos sido criados. Si nos fueron muy duros con nosotros, si nos dijeron que no nos podíamos equivocar, si fueron muy eso nos generó a nosotros una autoexigencia. Claro, padres muy exigentes que tal vez exigen rendir siempre bien. Claro, donde no hay margen de error. O traer altas notas. No hay margen de error, ¿no? Y después el otro polo, padres muy sobreprotectores, ¿no? Que generan una baja autoestima en el niño. Y esto, bueno, hay que prestarle atención porque
se pueden prevenir estas conductas, ¿no? Por eso es importante el rol de la familia también acá, claro, ¿no? En las primeras etapas. Ya vamos a estar con el tratamiento, pero antes me gustaría consultarle este punto. Entre las consecuencias de esta fobia, si se reitera, el alumno universitario puede llegar a abandonar la carrera, ¿no? Puede llegar a abandonar, es decir, la deserción es una posibilidad. A veces hasta aparece dudas vocacionales que no son tales. Es decir, quizás empieza a cuestionarse si realmente es para tal o cual profesión. Exactamente, en realidad no hay una duda vocacional, hay una dificultad para afrontar esta situación puntual, que es una situación de examen, ¿no? Resuelto eso, seguramente desaparece la duda vocacional, ¿no? Y después las consecuencias a futuro, ¿no? Pensemos en una persona que mantiene estos niveles de ansiedad y que no puede resolver y no puede incorporar aprendizaje que lo favorecen afrontar esas situaciones, quizás afecte su vida laboral futura, ¿no? Claro, porque en la universidad son los exámenes, pero después en la vida laboral hay otras situaciones que son parecidas al examen, ¿no? Muchas. Pensemos en una entrevista laboral, por ejemplo. Por ejemplo, bien. Ahora, ¿qué opciones de tratamiento hay para este problema? Hay varias opciones, ¿no? Una de las opciones pueden ser las terapias cognitivas comportamentales. A ver, tradúzcanos, licenciada, ¿cómo es? Estas terapias trabajan sobre el procesamiento de la información, básicamente, ¿no? Es decir, cómo los seres humanos procesamos la información, cómo ese procesamiento afecta nuestras emociones y por lo tanto cómo actuamos y cómo nos comportamos en base a lo anterior, ¿no? A nuestros pensamientos y a nuestras emociones. Son terapias consideradas terapias breves, pero se ha comprobado que hay buenos resultados para el tratamiento de la fobia. O sea que esta fobia se puede superar. Se puede superar. O sea que tener la valentía de reconocerlas, consultar, ir a tratamiento. Ir a tratamiento, asegurarse un buen diagnóstico, ¿no? Porque no siempre estamos frente a una fobia. A veces son ansiedades normales, ¿no? Las fobias estamos hablando de un cuadro clínico, ¿no? Con ciertas características. Bien. Entonces hay que tratar de propiciarse un buen diagnóstico temprano y, bueno, si es necesario hacer un tratamiento, animarse, tener paciencia, trabajar duro y superarlo. ¿Y se puede aprender de esas situaciones? Se puede aprender. Para mejorar. Afortunadamente los seres humanos tenemos una capacidad de aprendizaje inmensa. Y de superación. ¿No? Y de superación. Nos quedamos con esta idea. Licenciada Virginia Cavagnaro, psicóloga, integrante de la Dirección de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a vos y un saludo afectuoso a